Amigas y amigos, ¿a quién o a quiénes engaña la oposición? Desde luego que en primer lugar engaña al país en general, pero fundamentalmente a su propia gente. Me refiero al tema del derecho a manifestar, actualmente objeto de debate por las graves consecuencias que el ejercicio de este derecho ocasiona a la colectividad. Pero antes de referirme a los efectos que la convocatoria a marchas y manifestaciones por los dirigentes de la oposición generan, quiero hacer la siguiente precisión. Manifestar es un derecho consagrado en la Constitución que nadie en este país discute o niega. Por el contrario, hay consenso en torno a él. El gobierno bolivariano lo ha respetado como nunca antes había ocurrido en Venezuela. Manifestar en el pasado era un acto sospechoso de alteración del orden público y por esta visión que se tenía en el poder se consumaron incontables atropellos. La situación ha cambiado porque del uso normal de los ciudadanos de ese derecho se ha pasado a una etapa, la actual, en la cual hay distorsión absoluta de lo que pauta la Constitución. La mayoría de las manifestaciones que se han realizado en las últimas semanas en las principales ciudades están marcadas con el signo de la violencia. Sus organizadores siempre hablan de manifestaciones pacíficas, pero en la práctica ocurre todo lo contrario. Se convocan con el deliberado propósito de generar violencia y atentar contra el orden constitucional y democrático. En una situación con tales características, se suceden hechos inaceptables, bochornosos, como es la participación en esos actos de grupos provistos de equipos de combate que actúan con el deliberado propósito de chocar con la fuerza pública. Ese accionar ha degenerado en saqueos de negocios y establecimientos comerciales, bloqueos de vías públicas, cobro de peaje a los transeúntes y conductores de vehículos para dejarlos circular, destrucción de estaciones del metro, sedes ministeriales, establecimientos hospitalarios, maternales, así como escuelas y liceos, ataques a unidades militares y otros tantos hechos de carácter delictivo. Nada de esta caótica actividad tiene que ver con el derecho a manifestar. No tiene nada de pacífica. Por el contrario, es la expresión de un propósito encaminado a violentar la ley, a afectar a la ciudadanía que termina siendo prisionera de aventureros y de personas irresponsables que pretenden imponerse mediante el empleo de la violencia con la finalidad de sembrar el caos. La otra cara del problema es que ante la reiterada acción violenta de los grupos de manifestantes, que incluso son repudiados por la mayoría de los asistentes a esos actos, la fuerza pública tiene que actuar y se producen reacciones arbitrarias, pero esto es consecuencia del desbordamiento de los violentos. Lo que ha sucedido durante las últimas semanas en el país no tiene precedentes. Yo diría que en ningún otro país en el mundo se producen las manifestaciones de agresividad y desafío a las autoridades que se dan en Venezuela. Y ninguna sociedad es sometida diariamente, por decisión de un liderazgo irresponsable, a la angustia y desesperación que hoy padecemos los venezolanos. La acción de respuesta del Estado para imponer el orden y someter a los violentos debe ser aplicada con ponderación y sin exceso, pero con firmeza. Debe hacerse para garantizar el resguardo de la seguridad de la ciudadanía en general, primera víctima de aquellos que abusan del derecho a manifestar y lo convierten en patente de corso para delinquir. Pausa y al regresar converso con Aristóbulo Isturi, vicepresidente para el socialismo territorial y ministro para las comunas. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Aristóbulo Istúriz. Aristóbulo es vicepresidente para el socialismo territorial
y ministro para las comunas. Pero además es un importante dirigente socialista, con una gran experiencia. Su palabra en este momento tiene un significado muy especial, porque es un hombre que representa una actitud responsable, serena de la política, combinada con un conocimiento a fondo de la hecha nacional. Bienvenido, Aristóbulo. Gracias, José Vicente. Mira, entramado del poder hoy. El poder institucional del presidente Maduro, de los ministros, y el poder que tiene es un sector de la oposición. Bueno, te diría que hay una confrontación que es antagónica, porque son dos modelos que no solo son diferentes, sino que son antagónicos. La oposición basa su fuerza, y yo creo que ha colocado todas sus expectativas y sus posibilidades en factores externos. Y creo que ha cometido un error grave porque ha abandonado el campo de la política y ha asumido el campo, pues, de la violencia, de las armas, de la destrucción, de la muerte, y además acompañado de otros factores, José Vicente, que no eran muy conocidos por nosotros los venezolanos. El terrorismo como un elemento de práctica política no era común en Venezuela. El fascismo como expresión de relación en una sociedad, en Venezuela nunca lo hemos asumido. Y yo creo que hay factores, la violencia, el fascismo, el terrorismo, bueno... ¿A qué atribuyes tú esa perversa desviación que señalas? ¿A qué la atribuyes? Bueno, mira, yo la atribuyo a la desesperación. Yo pienso que Nicolás Maduro ha dado respuestas muy concretas. Nicolás Maduro, al contrario, frente a esas desviaciones de la derecha fascista venezolana, el presidente se ha convertido en el presidente de la paz. Yo creo que ha sido reiterativo en el llamado a diálogo, en todas las instancias, un llamado a diálogo, buscando siempre el diálogo, llamando a la oposición al campo de la política. Chávez siempre decía que para vencer hay que convencer. Y ese es el ejercicio de la política, tratar de convencer a la mayoría y que sea el pueblo, pues, quien decida frente a dos modelos que son no solo diferentes, sino antagónicos. Y que estamos obligados a coexistir y que sea el ejercicio de la política el que decida. Con base a eso que tú estás diciendo, ¿por qué Venezuela en esta etapa, casi ya 20 años de etapa de gobiernos bolivarianos, no ha logrado tener una oposición confiable, respetable? Mira, yo creo que eso ha sido así porque es una oposición que no ha reconocido al contrario. Ellos pensaron que el arribo de Chávez era una cosa transitoria. Luego vieron que Chávez era invencible y la desaparición física del comandante hacia acá creó como una nueva etapa en la que ellos consideran que, bueno, están por encima de todo. Ahí asumieron el fascismo, considerarse como una especie de raza superior a los demás y que no pueden ser gobernados por un obrero, etcétera, etcétera. Y esa descalificación, ese desconocimiento del contrario, los lleva a el uso de la vía de la fuerza para tratar de tomar el poder por la vía de los hechos y nunca por la vía democrática. ¿Por qué para la oposición sacar a Maduro de Miraflores se convirtió en una obsesión? Bueno, porque se consideran que el poder corresponde a una élite, que el poder corresponde a una cúpula. Ellos se sienten propietarios del poder y que el liderazgo de Chávez lo despojó y ellos tienen que reconquistarlo. Y viendo que la vía democrática no le permite, la vía del convencimiento no les da para conquistar el poder, se van por la vía de la fuerza y se unen a factores externos. Han colocado hoy, viendo la imposibilidad de usar la vía electoral para conquistar el poder, se van a factores externos. Y bueno, desde el punto de vista
de su vinculación con factores externos, hay elementos que se convierten en elementos que los unen, elementos comunes. Por ejemplo, el interés que tiene todo el imperialismo por la riqueza que tiene el país. ¿Tú no crees que ese rasgo consular de la oposición le ha afectado severamente? Por supuesto que lo ha afectado severamente, porque ellos no solamente se han comportado, han asumido el fascismo y el terrorismo, sino también han violentado un principio que son las raíces históricas del chavismo, que es la defensa de la soberanía, de la identidad, de la patria. Ellos han sentido un profundo desprecio por la patria, un profundo desprecio por el pueblo, un profundo desprecio por la gente. Y para arribar al poder no les importa cualquier vía, entregar la patria, hipotecarla, no les importa derramar sangre. Cada vez que hay un debilitamiento de su presencia de fuerza y de violencia en la calle, la reactivan con sangre y con muerte, que es doloroso para el pueblo venezolano. Ahora fíjate, Aristóbulo, esta contradicción que uno observa rápidamente, ¿no? Sectores de la oposición aspiran a conquistar el poder a través de la violencia y de la fuerza, a través de un golpe, pues. Ahora, no puede haber golpe en este país sin militares. Es un axioma, prácticamente. Pero al mismo tiempo, en vez de buscar la manera de establecer una relación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la descarga de ataques, de descalificaciones contra la Fuerza Armada es evidente. Tanto que ha hecho reaccionar a los altos mandos de la Fuerza Armada para aclarar la situación. ¿Cómo explicar esa contradicción? Mire, el arribo de Chávez al poder... Porque no tienen política militar, porque no entienden lo que es la política del país. Fíjate tú, el arribo de Chávez fue un visionario, por eso fue Chávez. Viendo hacia adelante, Chávez siempre sostuvo, estimuló en la unión cívico-militar y siempre concibió a la unión cívico-militar como la columna vertebral para mantener el proceso revolucionario. Nunca antes ha habido tanta vinculación de nuestras Fuerzas Armadas con el pueblo. Y en ese momento ellos vieron a la Fuerza Armada como un elemento enemigo y descargaron todo el odio contra las Fuerzas Armadas. Todo el odio. Bueno, que si vendían pollo, que si salían en los mercales, que si salían a reparar casas, que si... Bueno, cosas que no, ellos decían no es de la Fuerza Armada. Chávez le dio un alto contenido social a la función social de la Fuerza Armada, le dio mucha fuerza y se vinculó mucho con el pueblo. Se vinculó mucho. Pueblo, Fuerza Armada, ese eje cívico-militar está consolidado. Y ellos viendo, se desesperan y comienzan a arremeter contra las Fuerzas Armadas. Ahora, nunca va a haber un golpe sin la participación de la Fuerza Armada. Esa es la contradicción. Por eso ellos no piensan en los militares venezolanos, ellos piensan en el Comando Sur. Ellos piensan en fuerzas de la OTAN. Ellos piensan en una injerencia extranjera como la fuerza como el vacío de no tener una Fuerza Armada. Ellos buscan factores externos. Por eso siempre buscan demostrar que en Venezuela hay ingobernabilidad para facilitar la injerencia extranjera, bien sea por la vía diplomática, como el caso desastroso de la OEA, o bien sea por la vía militar. Ya vimos, si tú ves, en la prensa le aparece cómo el Comando Sur está haciendo sus ejercicios con una red de países. Los ejercicios en este momento lo está haciendo alrededor frente a Venezuela. Frente a Venezuela, a 1000 kilómetros y a 600 kilómetros de Venezuela. Ellos tienen mucha aspiración de una intervención. El propio Julio Borges ha solicitado la intervención en Venezuela. Todo lo que ellos buscan es de afuera hacia adentro, ¿no? Es decir, como han tenido éxito, porque han tenido éxito con la mediática internacional. Ha sido devastador. Eso es traición a la patria. Eso es traición a la patria. Traición a la patria. Y yo creo que en la constituyente nosotros debemos dejar perfectamente claro el delito de traición a la patria y las sanciones contundentes a quienes hagan eso. Yo no sé cómo pueden entender que
Él sale a decir que en Venezuela hay una dictadura y sale por el aeropuerto internacional de Maiquetía a pedirle al Departamento de Estado que intervenga en Venezuela y regresa y vuelve a entrar por Maiquetía. Él sale a los grupos, a reunirse con grupos financieros, los sectores financieros poderosos internacionales, a pedir un aislamiento financiero para Venezuela y luego retorna por la misma puerta del aeropuerto internacional de Maiquetía. Eso es traición a la patria. Y es una subestimación de un principio fundamental que está en el alma de los venezolanos, que es la defensa de la soberanía. Te pregunto, Aristóbulo, ¿hay factores institucionales del país que aparentemente contribuyen a la desestabilización? La semana pasada yo entrevisté en este programa a Tarek William, y él dijo algo sobre lo cual me quedé pensando. Esperaba que tú vinieras para preguntártelo a ti también. Dijo Tarek aquí mismo, dijo lo siguiente: me comenzaron a atacar a él como defensor del pueblo cuando se dieron cuenta que no contaban conmigo. ¿Qué se deduce de esa declaración de Tarek? Bueno, se deduce de que ellos tratan de ablandar, ¿verdad?, a desmontar el Estado. Tratan de desmontar el Estado. Ellos dicen, bueno, tenemos la Asamblea Nacional, es necesario avanzar sobre los poderes públicos. Cuando Estados Unidos ataca, sanciona, sin ninguna razón, a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, es atacando la institucionalidad para el desmonte del Estado. Lo de la fiscal es desmontando el Estado. Los ataques a Tarek William, que primero lo presionaron, por muchas vías lo han presionado, pero ahora ha demostrado su firmeza, pues. Es atacando al Estado. Ellos buscan un aislamiento del presidente Maduro y del Ejecutivo Nacional. Eso buscan para tratar de esa manera de influenciar en el seno de las Fuerzas Armadas. ¿Puede avanzarse en ese camino por parte de la conspiración? No. Yo tengo la absoluta convicción de que en Venezuela, cuando hay una muestra evidente, contundente, más bien se fortalece la institucionalidad, porque ellos primero trataron de ablandarla diciendo, desmontarla diciendo que no reconociéndola. Es decir, todo el poder ejecutivo tiene el control de los 5 poderes. Cuando un poder actúa, como está actuando la Fiscalía, evidencia al mundo que no hay un control de los poderes. Vamos a hacer una pausa y quiero que al regresar hablemos de lo siguiente. El presidente Maduro ha dicho en repetidas oportunidades que él convoca a la constituyente porque el clima que existía o que existe no permite, por ejemplo, desarrollar una política de diálogo. Y que es posible que en un nuevo escenario, como la constituyente, se logre avanzar por este camino. Al regresar de la pausa, abordamos el tema. Estás viendo José Vicente Hoy. Aparentemente, Aristóbulo, como decíamos antes en el anterior negro, aparentemente Maduro se da cuenta de que en ese ambiente que había, de antivalores completamente, no había posibilidad de abrirse paso frente a la violencia con el único planteamiento serio, que es el diálogo, ¿no? Entonces ahora él toma la decisión audaz desde todo punto de vista, insólito para la oposición, porque los deja sin piso de convocar a la constituyente. Fíjate, el presidente Maduro es un presidente
un hombre de diálogo, de verdad, lo ha demostrado de manera reiterada. El que no le reconozca, por más mezquindad, no le puedan desconocer al presidente Maduro su vocación de diálogo. Lo ha demostrado y hay evidentes momentos en que de manera reiterada está siempre apegado al diálogo. Sin embargo, el diálogo está agotado en ese nivel de la oposición. Para la oposición, el diálogo se agotó, la posibilidad de nosotros conversar con la oposición. Ellos mismos lo han hecho de diferentes formas. Pues, cuando lograron sentarse con las condiciones que pusieron, UNASUR, los expresidentes, el representante del Papa, y se llegó a acuerdo, los dos acuerdos fueron desconocidos. Hubo dos acuerdos, y eso hay que recordarlo. El acuerdo de convivir, reconociéndose el uno al otro y reconociendo que son dos proyectos políticos antagónicos. Hay que entender que la convivencia y luego el ejercicio de la política sea el que conduzca a convencer al pueblo, para que el pueblo sea quien decida en el ejercicio de la democracia. Eso se acordó, como se acordó de convocar a la sesión de la Asamblea para dejar sin efecto la sesión que desconocía la decisión del Tribunal Supremo de Justicia con relación a los diputados de Amazonas. Y al mismo tiempo se colocaba una fecha para las elecciones de Amazonas parlamentarias y se colocaba una fecha, un calendario para las elecciones regionales. Bueno, ¿qué hicieron allí? Allí ellos desmontaron y desconocieron a los líderes que estuvieron en la conversación. Y el presidente, sin embargo, siguió insistiendo en el diálogo. Pero ellos no solamente que abandonaron el diálogo, sino que sustituyeron el diálogo por acelerar e imponer la violencia, el terrorismo, la muerte, la destrucción. El país, llevar al país a unas condiciones de quemar el país, pues. Y fíjate que frente a eso, el presidente Maduro dijo, en un acto que lo llena de grandeza, de verdad. Siempre Carrá dice que ha sido una actitud de estadista, bueno, de grandeza y de mucha humildad. El presidente dijo, ya basta de muertes en el país, ya basta de destrucción, ya basta de angustia en el pueblo, tenemos que devolverle al pueblo la tranquilidad, la convivencia. ¿Cómo hacerlo? Con el diálogo. Pero si el diálogo está agotado, vamos a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, que es la convocatoria a una instancia superior de diálogo para conquistar la paz. Correcto. Así la veo. Y fíjate, no había otra opción. El diálogo no es una opción. La constituyente no es una opción, la constituyente es la opción. Porque yo digo que es la única vía pacífica, democrática, constitucional y que al mismo tiempo esté enmarcada dentro del marco del pensamiento y la acción del presidente Chávez. Porque la constituyente es parte del legado de Hugo Chávez en nuestra constitución y en nuestro país. Por eso el presidente Maduro actuó como un buen hijo del presidente Chávez. No solamente convocando a la constituyente, sino reconociendo hacia la profundidad y la esencia de lo que es la democracia. Si el pueblo, dice Maduro, es el depositario del poder originario, el poder que yo tengo me viene del pueblo. Yo ante esta situación que está en el país me despojo del poder y se lo devuelvo al pueblo para que sea el pueblo quien decida frente a este dilema en que está colocado la patria, entre la guerra o la paz. Ahora, ¿qué pasa si la oposición se abstiene? Prácticamente ya se abstuvo. Mira, porque no inscribió candidato. Fíjate, el presidente Maduro, allí yo te digo que sigue el legado de Chávez, porque Chávez siempre decía que había que buscar una ventana, siempre había una ventana táctica que conduzca al objetivo estratégico. El objetivo estratégico es la paz. Es la paz. Ahora, para llegar a la paz, la vía es la constituyente. Y independientemente de, aquí no se trata de si va la MUD o si no va la MUD. Bien bueno que vaya. Aquí se trata de que el pueblo participe. Porque en la instancia de diálogo superior y la convocatoria de la Asamblea Constituyente no es una constituyente de partido. Por eso el presidente Maduro ha hecho gran esfuerzo por explicar de manera reiterada que es una constituyente popular, una constituyente ciudadana. El esfuerzo de convocar una constituyente ciudadana a una constituyente popular es porque la instancia
de las cúpulas políticas, el diálogo está agotado. Entonces hay que convocar al pueblo, y el pueblo tiene que escoger no entre un partido y otro partido, sino seguimos en una situación de guerra, de desestabilización, de enfrentamiento, de violencia, de racismo, de fascismo, de odio, que son cosas nunca vistas en Venezuela. Aquí el odio no se conocía entre los venezolanos, aquí no se conoce el fascismo. Sin embargo, la manera de salir de ello es rompiendo el dilema. O hay guerra, violencia, destrucción, o hay paz, convivencia, construcción del país. Muy bien, Aristóbulo, pero si ese sector del país, vamos a llamarlo el sector partidista de la oposición, queda fuera de la posibilidad de participar en por decisión propia, ¿no? Quedar fuera de la constituyente, de no tener acceso a ese escenario privilegiado que se va a abrir en el país. Ellos no van a renunciar a la violencia. Fíjate. Incluso ya están anunciando que van a sabotear el acto electoral del 30 de julio. Fíjate, José Vicente, que el mismo día que el presidente Maduro convocó a la constituyente, el 1 de mayo, en la avenida Bolívar, ese mismo día volvió a designar una comisión y dijo: Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez y Elías Agua los designo como una comisión para insistirle a la oposición para que participe en la Asamblea Constituyente, para conversar, para dialogar. Es más, el presidente en esa insistencia de diálogo le iba a proponer la convocatoria de una Asamblea Constituyente como salida, pero ellos se negaron. Ellos se niegan porque están demasiado comprometidos. El financiamiento que ha recibido, todo el apoyo que ha recibido del exterior, está condicionado a poner en juego, a hipotecar la riqueza del país. A ellos no les conviene una salida por la vía democrática. A ellos no les conviene una salida que mantenga la Constitución. A ellos les conviene una salida de hecho, tal como lo hizo Carmona, que lo primero que hizo fue dejar sin efecto la Constitución. ¿Por qué? Porque el petróleo, el oro, el hierro, las aguas venezolanas no las van a poder tocar con esta Constitución. Pero ¿qué panorama vislumbra tú? Yo aspiro, con una fuerza política fuera de la constituyente. Fíjate, yo aspiro que nos ubiquemos en el campo ciudadano y no en el campo de los partidos políticos. Que nos ubiquemos ante la situación que tiene Venezuela, que el pueblo venezolano escoja y decida entre la guerra o la paz. Y el trabajo que tenemos que hacer en la constituyente es ese, porque ellos expresan la guerra, ellos expresan la destrucción, ellos expresan la violencia. ¿Seguimos en ese campo? Bueno, yo no sé si el pueblo le da una respuesta, ellos van a continuar con esa acción. ¿Qué medidas de alta política debe adoptar la constituyente? Mira, para mí Dime 3 o 4. La constituyente debe tener en primer lugar la paz. En primer lugar, la paz. Yo creo que es lo fundamental, el diálogo, abrir una instancia de diálogo superior. Y la constituyente tiene cómo hacerlo. El problema de la justicia en Venezuela y enfrentar la impunidad es uno de los problemas más serios que tenemos. Yo creo que eso lo debe adoptar la constituyente. Debe, de verdad, revisar con profundidad el sistema de justicia para impedir la impunidad. Es un elemento central junto a la paz. Otro elemento es el que nosotros podamos darle rango constitucional a las conquistas logradas. Por una razón, José Vicente, la Constitución del 99, esta Constitución es una Constitución programática. Aquí nosotros diseñamos no el país que teníamos, aquí diseñamos el país que queríamos. Y desde ese momento, 1999 diciembre, que se aprobó la Constitución hasta ahora, los derechos que se colocaron en la Constitución, se ha avanzado muchísimo. No lo tenemos todo, pero se ha avanzado. Cuando nosotros dijimos aquí cosas que se burlaban, aquí dijimos, la seguridad social es universal, pero apenas teníamos 300.000 pensionados. Hoy tenemos 3.200.000 pensionados, el 92% de los adultos mayores pensionados. Eso no puede regresar, como ha pasado en Argentina, como ha pasado en España, como ha pasado en Brasil. Nosotros tenemos ahora a eso, que era una aspiración, que era un derecho consagrado en la Constitución, que la revolución ha convertido en conquista. Hay que atornillarlo ahora con su rango constitucional. Y así como ese,
el de la educación. Aquí habían 300.000 estudiantes universitarios, hoy vamos rumbo a los 3 millones de estudiantes universitarios. La pobreza del 64% al 19%, la miseria del 34% al 4.5%. Esos son logros de la revolución. Y esos logros de la revolución hay que darle rango constitucional a las misiones, a las grandes misiones, consolidar la gratuidad de la educación, consolidar la gratuidad de la salud. Eso es fundamental. Otro elemento es el de la organización del pueblo. Chávez hubiese querido llamar, y era lo que él quería, a una constituyente ciudadana, no una constituyente de partido, no una constituyente de cúpula. No pudo hacerlo. Lo que pudo incorporar fue a los pueblos indígenas. Pero no pudo hacerlo por una razón elemental, porque era la masa. No teníamos sujetos sociales con registros históricos confiables para unos y para otros. Por eso en la Constitución se colocó los mecanismos para que ese pueblo, que era masa, se fuese conformando en sujetos históricos. Hoy el presidente Maduro ha hecho, ¿verdad?, fiel cumplimiento al legado del presidente Chávez, y por eso ha planteado una constituyente territorial y una constituyente acompañada de una fuente sectorial, un ámbito sectorial de la constituyente. Eso, cuando nosotros hablamos de la organización del pueblo, no es igual que decir el pueblo, que decir, bueno, hay 47.000 consejos comunales, hay 2.000 comunas, ¿ve?, hay 29.000 o 30.000 CLAP. Es decir, las formas de organización del pueblo, se convertidos en sujetos sociales, tienen que tener rango constitucional. Tienen que tener rango constitucional. Ahí me decía alguien, mira, pero los CLAP, ustedes van a meter las bolsas en la Constitución. Como si los CLAP fueran una bolsa. No, los CLAP son un sistema popular de abastecimiento y producción en manos del pueblo, que Venezuela nunca lo ha tenido. Siempre la oligarquía ha sido el distribuidor de los alimentos. Si tú te vas a la colonia a ver la compañía guipuzcoana, hasta hoy la Polar, y ha sido así por la filosofía imperialista, política imperialista, de considerar que una manera de controlar al pueblo es controlándole los alimentos. Ahora, nosotros tenemos que colocarle y darle rango constitucional a los CLAP, desarrollarlos, que no solamente se ocupe de los alimentos, sino se ocupe de medicamentos crónicos, de enfermedades crónicas, se ocupe de las mujeres parturientas, para el clan materno, etcétera, etcétera. Y la fuerza organizativa que tienen del jefe de barrio, del jefe de manzana, del jefe de cuadra, del jefe de calle, del jefe de familia. Perdón que te interrumpa. Para avanzar de esa manera, es necesario tener la convicción de que habrá estabilidad institucional en el país. ¿Hay realmente estabilidad institucional? Bueno, José Vicente, tú sabes que por eso es que siempre hablamos de lo político, lo económico, lo social. Lo político siempre es táctico y lo económico es táctico. Lo estratégico realmente para un gobierno revolucionario y socialista es lo social. Es lograr la transformación de las condiciones materiales de vida de nuestro pueblo y paralelo a las condiciones espirituales, los valores, los principios, la ética, la moral, etcétera, etcétera. Si nosotros logramos esos dos, estamos viendo como humanistas, ¿verdad?, al ser humano en lo principal. Eso no se puede lograr, esa transformación, si nosotros no logramos la paz, si no logramos la convivencia. Y no se puede lograr, o se dificulta más, si nosotros no logramos tener con qué, como decía Chávez, lo económico, tener con qué hacerlo y tener las condiciones para hacerlo. Ahí es donde está la fuerza de lo político y de lo social y de lo económico para lograr un objetivo en el campo social. Por eso el esfuerzo en lo político hay que hacerlo y se está haciendo un gran esfuerzo y hay que seguirlo haciendo. La propia convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, ir a una constituyente, es un esfuerzo superior por lograr esa paz. Y el presidente Maduro, no solo con la convocatoria de la constituyente, paralelo a la convocatoria de la constituyente, no ha bajado la guardia en los esfuerzos para el diálogo. Ese esfuerzo se continuará haciendo. Y donde tengamos que conversar. Nosotros en la misma Asamblea Nacional Constituyente, el presidente nombró una comisión presidencial. Yo tuve el honor de formar parte de esa comisión y conversamos con todos los sectores. Incluso, por ejemplo, la conferencia episcopal, que junto a Fedecámara eran factores que no se negaban. Bueno, cuando la conferencia episcopal nos dijo que no podía, nosotros le dijimos, pero recíbanos ustedes, y se le pasó una comunicación. Y hasta allá fuimos a conversar
Y creo que dio resultado, no para que apoyen la constituyente, pero para establecer un puente de diálogo y de conversación y que poder explicarle las cosas como son ante la interpretación que ellos puedan tener de los hechos y conocer de ellos también sus observaciones y sus recomendaciones, sus observaciones, sus críticas. ¿Tú ves con optimismo el futuro próximo? Yo veo con optimismo, José Vicente, porque yo creo que la constituyente va a ser exitosa. Tengo la absoluta convicción. Yo creo que hay un debilitamiento de la estrategia de la oposición. Eso no significa que haya un mejor comportamiento, no. Yo creo que los que son más débiles van a ser más violentos. El incremento de la violencia es producto de la desesperación. El incremento de la violencia es producto de la debilidad. Y de alguna manera tenemos que entenderlo. Nosotros no podemos esperar, y yo de aquí aprovecho llamar a los compatriotas de la oposición, de verdad. Es el diálogo. Colombia duró 60 años en guerra y tuvo que sentarse. El Salvador, ¿cuánto tiempo duró y tuvo que terminar sentado? Nosotros no podemos esperar tener un cementerio gigantesco de compatriotas para poder sentarnos. Sentémonos. En todas partes la gente, nadie va a pensar igual al otro. Y para sentarse nadie debe ceder. Ustedes deben mantener sus principios y sus cosas, lo que ustedes creen. Pero vamos a sentarnos. Hay que convivir, que es lo que plantea el presidente Maduro. Coexistan. Mira, no puede haber paz si unos no reconocen a los otros. Nosotros reconocemos que ellos existen. Bueno. La pelota está de aquel lado. Reconozcan que nosotros existimos. Y si los dos existimos, nosotros no nos vamos a salir de nuestro proyecto político y de nuestros principios. No se salgan ustedes, pero logremos convivir y que sea el pueblo quien defina por la vía del ejercicio de la política. No se salgan de la política, retornen a la política. Muchas gracias, Boya. Y mucha suerte. Gracias. Gracias, José Vicente. Una pausa y a regresar a los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Ya el tipo de marcha que convocan los dirigentes de la oposición desborda la paciencia de los vecinos de las urbanizaciones del este de Caracas. Se repite la experiencia de la guarimba de 2014, protestada airadamente por la colectividad que prácticamente fue sometida a un régimen de aislamiento. Ahora comienzan a darse las primeras manifestaciones de rechazo. Un síntoma es que cuando la fuerza pública optó por destruir las barricadas en ciertas urbanizaciones mediante el empleo de tractores, hubo expresiones de júbilo junto con actitudes de rechazo. Por cierto, cada día se acentúa más la diferencia de comportamiento entre los habitantes del este de Caracas y los del oeste. Prácticamente en el oeste, donde habita la mayor parte de la población, esta se mantiene tranquila, sin problemas de orden público. Mientras que en el este, en las urbanizaciones residenciales, la radicalización de la protesta se acentúa. También es cierto que la tendencia en el este es que decrezca la asistencia a las marchas y se agudice la violencia. Incluso se ha detectado un incremento de los ataques directos, personales, a los efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. En esos ataques se utilizan armamentos de fabricación casera, artesanal, cada día más sofisticados. La canciller de Argentina, Susana Malcorra, enemiga jurada de Venezuela, fue destituida del cargo por el presidente Mauricio Macri. En los medios argentinos la califican como el peor canciller que ha tenido esa nación. Entre otros errores, su papel fue determinante en la implosión de Mercosur y por su desprecio a la CELAC. La Conferencia Episcopal Venezolana decidió, después de la visita que le hiciera a la sede del organismo en Montalbán el ministro Elías Agua, presidente de la Comisión Presidencial de la Constituyente, arreciar
la ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro. La reacción es estimulada por los cardenales Urosa y Porras. Conviene señalar, además, que en la reunión celebrada en Roma el pasado jueves del Papa con una representación de la Conferencia Episcopal Venezolana, el sumo pontífice estuvo muy reticente e hizo observaciones críticas al comportamiento de la jerarquía de la Iglesia Católica en Venezuela. La mayor preocupación que existe en la cúpula de la MUD y en general entre los dirigentes de partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática consiste en que el esfuerzo subversivo realizado, los recursos empleados, las movilizaciones de la calle, la presión internacional, el planteamiento sobre la salida de Maduro de Miraflores ha fracasado. No ha habido insurrección popular, sino un foquismo que ha terminado por aislar a la dirección opositora del grueso de la oposición que cada día manifiesta más su descontento por la violencia empleada en la calle. Un extenso manual de los Estados Unidos sobre guerra no convencional y fuerzas especiales contiene consideraciones de este tipo. (comillas). El jefe del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos define la guerra no convencional como el conjunto de actividades dirigidas a posibilitar el desarrollo de un movimiento de resistencia o la insurgencia para coaccionar, alterar o derrocar a un gobierno o para tomar el poder mediante el empleo de la fuerza, de guerrilla auxiliar y clandestina, en un territorio enemigo. Este principio es desarrollado a fondo en el referido manual, así como su aplicación en naciones como Venezuela. Confidencial al cierre, Monitor País, Interenlaces, Confidencial Reporte Ejecutivo, ficha técnica, 1.123 entrevistas directas en hogares en todo el país del 26 de mayo al 7 de junio 2017. Resultados. Penetración de medios de comunicación social y redes sociales en Venezuela. ¿Usted posee servicio de suscripción de televisión pagada por cable DirecTV, esté o no activa o solvente en este momento? Sí, 80%, no 20%. ¿Usted cuenta con servicio de internet en su casa y esté o no activada, solvente en este momento? Sí, 71%, no 29%. ¿Usted tiene email o correo electrónico? Sí, 76%, no 24%. ¿Usted posee celular? Sí, 82%, no 18%. ¿Usted tiene Twitter personal? Sí, 41%, no 59%. ¿Usted tiene Instagram? Sí, 46%, no 54%. ¿Usted tiene cuenta en Facebook? Sí, 69%, no 31%. ¿Usted lee noticias en su celular? Sí, 66%, no 34%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.